Hola hermano y hermana, espero que estés súper bien y comienzo este devocional de jueves diciéndote que no me es molesto el repetirte siempre las mismas cosas cuando es para tu salvación. Como dijo Pablo, y es que el Señor a lo largo de toda la historia, desde que pecamos, nos está enseñando la manera de llegar al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna, utilizando a sus profetas, a sus voceros, utilizando diferentes maneras aún creativas para que el pueblo entienda qué es lo que está pasando y que debe arrepentirse y escuchar su palabra, su mensaje, su advertencia. Y una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo es instrucciones que Él nos ha dado para que aprendamos a estar bien en esta tierra. Todos ya sabemos el mensaje de salvación, de vida eterna. La cuestión es cómo vivimos en la tierra para que nos sea más fácil o menos difícil. Sabemos que la palabra ya nos advierte que tendremos aflicción en el mundo, pero que confiemos porque el Señor Jesús venció al mundo. Y dice el salmista, en el mundo muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. El Señor está con nosotros. Y esta palabra que traigo, hermano y hermana, es precisamente para que nosotros recordemos las herramientas que nuestro Dios nos ha dado para vivir en esta tierra cumpliendo el propósito que Él nos ha dado a cada uno de la mejor manera. Ya no solamente llevándonos bien con las personas creyentes, nuestros hermanos en Cristo, sino que aún más proyectar ese carácter de Cristo a los que no le conocen, para que le entiendan, para que lo conozcan a nuestro Dios. Y esta es una palabra que tendremos pronto, pero es necesario, hermano y hermana, que proyectemos el carácter de Cristo en nuestras palabras. Y con esto nos vamos a que el título de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que me ha hablado, es cómo relacionarse con las palabras. Y nos vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 20-21, y nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya, amén, hermano. Espero que esta palabra pueda redarguir tu corazón y enseñarte lo que el Señor quiere decirte en este día. Y comenzamos, hermanos y hermanas, en que nos dice el Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. El Señor nos está diciendo que en nosotros puede haber diferentes cosas que nos llevan a unas actitudes u otras. Y es que el Señor nos habla que a pesar de que en nosotros hay bondad, de que a pesar de que en nosotros está su palabra, sus instrucciones, sus leyes, y que tenemos su Espíritu Santo, a veces salen de nosotros palabras, formas de comunicarnos que no son las correctas, las adecuadas para representarle, para proyectar amor. Y me encanta porque dice, pero en una casa grande. Hay un versículo que dice, tu benignidad me ha engrandecido. Y nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que cuanto más conocemos del Señor, cuanto más nos acercamos a Dios, Él nos hace más grande, nos engrandece. Él hace de nosotros una mejor persona. Cuanto más grande nos hacemos, cuanto más crecemos, cuanto más conocemos de Él, más cosas llegan a nuestra vida, más personas, novedades, quizás hábitos de vida que hace que abran quizás brechas a que entren cosas a nuestra vida que el Señor no quiere que usemos, que el Señor no quiere que nos contaminemos. Y ciertamente, hermano y hermana, estamos en el mundo, estamos expuestos a contaminarnos.
Aquí dice, pero en una casa grande, cuanto más creces, más cosas, más personas, más vivencias se añaden a tu vida. Y el Señor te dice, sí, puedes estar creciendo, sí, has crecido bastante, pero hay cosas dentro de ti que no tienen que ver conmigo. Aquí dice que habían utensilios de oro, de plata, cosas honrosas, pero que también habían otras cosas de deshonra. Y el Señor nos llama a deshacernos, a desecharnos de lo que nos lleva a una actitud incorrecta. Aquí nos habla en el versículo 21, nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, si alguno se limpia. El Señor nos está hablando, cuando tú creces en el Señor, ciertamente, dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, dice que por más que hagamos, siempre va a estar eso ahí. Esa parte que nosotros tenemos que desechar, dice que debemos limpiarnos, debemos santificarnos para ser útiles, para estar honrosos y poder ser usados por Él. Es importante que primero deseches de ti esas actitudes, esa forma de comunicarte con los demás que no proyecta al carácter de Cristo. El Señor te dice, admite que en ti también, aunque esté Dios, también están actitudes que no se parecen a Él. No importa lo alto que hayas llegado, no importa si eres gerente, presidente, dueño de una mega empresa, si a nivel ministerial estás súper arriba. El Señor te dice, cuanto más grande eres, más cosas entran a tu vida. Y es importante que no ignoremos la palabra de Dios y que estemos al tanto de que esas cosas debemos de desecharla. Quizás son cosas cotidianas, quizás es que cuando le dices a alguien que te haga un favor, no usas la palabra, la frase, por favor. Quizás tienes una actitud altiva y cuando le hablas a las personas con buenas palabras no suena de una manera adecuada. Proyectemos un carácter dulce. Recuerda, palabras con gracia y sazonadas que edifiquen, que hagan bien a la otra persona. Debemos de ser inteligentes. Y además, lo más importante, hermano y hermana, es que nuestras palabras salgan de corazón. Nosotros al final, Dios nos da discernimiento. Y cuando alguien está siendo falso, hipócrita, también lo sabemos. Es aún menos agradable. Nosotros debemos pedirle al Señor Dios, límpiame. Dios, ayúdame a desechar lo que no me hace proyectar tu carácter. Ayúdame a que dentro de mí hayan tus utensilios de oro, de plata, que yo sea vasija de honra, vasija santificada. Aquí nos dice que antes de ser usados debemos de limpiarnos, debemos de ser santificados para ser útiles y además debemos de estar dispuestos para ser usados para toda buena obra. Es importante, hermano y hermana, que comprendamos esto, que es absolutamente normal que a lo largo de tu vida cristiana hayas adquirido ciertas actitudes, ciertas formas de hablar que lo identificas, quizás dices, no, pero si yo soy así, están acostumbrados a que yo sea así. Entonces, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Qué palabras estás usando? ¿Qué tonalidad al hablar estás usando que no proyecta el carácter de Cristo? Es importante que en este tiempo, donde es determinante, donde tantas personas saben realmente que necesitan de Dios, de alguien superior, y lo único que hacen es buscar otras alternativas y no del verdadero Dios, porque confundimos, hermanos y hermanas. Nosotros debemos mostrar el único verdadero camino, que es Cristo Jesús, a la salvación, a la vida eterna. Debemos de proyectar el carácter de Cristo, no solamente porque, wow, quiero parecer el mejor hijo de Dios,
que voy levitando de lo bueno y buena que soy. Recuerda que bueno solo hay uno y es Dios. Pero sí podemos llegar a la excelencia, llegar a buscar día a día, a parecernos a Cristo Jesús. Y es lo único que el Señor nos pide. Él sabe que no somos perfectos, pero también sabe que está en nosotros para llegar a eso que Él quiere. ¿Sabes? Si nosotros mismos nos estamos negando por orgullo, por falta de humildad, por falta quizás de sujeción o por falta de ser aún enseñados, cuando ya quizás has crecido demasiado, que eres tú quien enseña a otros y dices, wow, ahora voy a enseñar, necesito que me enseñen a mí. Nunca dejamos de aprender, hermano y hermana, por mucho que sepamos día a día para el Señor. Somos somos sus hijos que Él nos tiene que guiar y que educar, como ahora está haciendo con esto, que ya te digo que nos lo repite una y otra vez, que nos comuniquemos, que nos relacionemos de forma correcta, con amor, con espiritualidad entre nosotros, los hermanos en Cristo, y también que proyectemos a las personas que no creen para que crean en un Dios bueno, en un Dios justo, en un Dios con juicio, en un Dios recto y misericordioso. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Deuteronomio 32:4. Voy a buscar por aquí, porque el Señor, Deuteronomio 32:4, puedes buscar conmigo. Vale, y nos dice 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Aquí nos dice que en el Señor, en nuestro Dios, no hay maldad. En Él siempre sale lo bueno. Y si tú tienes a Dios en ti, en tu corazón tienes el Espíritu Santo de Dios, todo eso que sale, que no te agrada ni a ti mismo y que no hace bien a los demás, no viene de Dios. Aquí nos dice que Él es verdadero, que Él es justo, que Él es recto. No hay maldad en nuestro Dios. Si de ti salen buenas cosas y malas cosas, lo malo no sale de Dios. Lo malo sale de ti, o de que te dejas influenciar, usar por el enemigo para lastimar y además para hacerte daño a ti mismo, hermano y hermana. Porque si tú tienes un vaso roto, por ambos lados un trozo de cristal, y tú lo acercas a alguien, mientras cortas a la otra persona, te estás cortando tú. Las malas palabras son tan hirientes, tan cortantes, que no solamente te cortan a ti, sino también a la otra persona. Es decir, las dos personas, las personas que hieres, están siendo heridas a la vez de que tú mismo te creas un mal, un lazo con el enemigo. Y estoy segura que en algún momento el Espíritu Santo, a veces en el mismo momento, te redarguye, te exhorta y te hace ver lo que has dicho mal. Retráctate, pide perdón, humíllate, ten humildad. Y en ese momento, hermano y hermana, date cuenta de que no te estás pareciendo a Cristo. Y si es al revés, si es la otra persona que te hiere, ten paciencia, perdónale, ten misericordia y compasión, porque está dejándose llevar de su carnalidad, de esa parte vana que no nos representa como hijos de Dios. Y más bien vence el mal con el bien y enséñale cómo debe comportarse un hijo de Dios que proyecta el carácter de Cristo. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a segunda de Timoteo 2, 15, 16. Y nos dice, por aquí, 2, 15, 16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Claro, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y el Señor nos habla, no habla de presentarnos aprobados ahora, sino cuando llegue el día y la hora del juicio, donde vamos a estar allí arriba y dice que de toda palabra que salga de nuestra boca, seremos juzgados. Y aquí el Señor nos dice, evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, que lo que tú dices no solamente se queda ahí, sino que esto conlleva a más maldad. Tú sueltas una mala palabra y tú te quedas como si nada hubiese pasado, pero en el corazón de esa persona empiezan a moverse cosas que le lastiman y que desarrollan actitudes a la defensiva. Y quizás esa persona ya no solamente te responde a ti, sino que también puede tener esa mala actitud con otra persona. Recuerda que una persona herida solamente puede herir. Y si volvemos a la ilustración del vaso, si esa persona está rota y se acerca a alguien más, solamente puede cortar, solamente puede herir. La maldad, las malas palabras, el lastimar, el ofender, el criticar, el denigrar, el hacer daño solamente lleva a más maldad, a más daño, a más crítica. El Señor te dice, evita palabras prófanas, palabras que no son verdaderas, palabras que no me identifican, palabras que cuando las mencionas no pareces un hijo de Dios. Y a veces, hermanos y hermanas, justificamos de que soy así porque en mi familia hablan así, han hablado así, porque entre mis amigos hablan con esas palabras. Soy así porque es lo normal y lo natural. Recuerda que tú no eres un hombre, una mujer natural, tú eres una persona espiritual, hijo de Dios, con el carácter de Cristo Jesús. Y precisamente cuando tú estés en tu trabajo y todos hablen banalidades, todos hablen cosas que con tu discernimiento y el Espíritu Santo te dice que no está bien, aléjate de ciertas conversaciones o no participes de ella. No seas partícipe de las cosas que a nuestro Dios no le agradan y que además no te edifican, que además no alimentan tu espíritu. Si tú ves una serie o una canción que cada 2 segundos, 2 minutos están diciendo malas palabras, están burlándose de Dios, hacen comentarios obscenos o ven cosas o hablan de cosas que ante Dios están incorrectas y la normalizan, evita ser partícipe, porque eso hace que tú te alimentes de lo que luego proyectas a los demás. Recuerda que la palabra dice que de lo que abunda en el corazón habla tu boca. Si tú alimentas tu espíritu con cosas que no son del Señor, eso saldrá de ti, porque en realidad no estás alimentando tu espíritu, estás alimentando la carne. Y si la carne prevalece más que el Espíritu de Dios, más que tu espíritu conectado al Espíritu Santo de Dios, ya sabemos cuáles son las obras de la carne, ya sabemos cuáles son las manifestaciones de la carne. Y el Señor te dice, ¿qué necesidad, hijo, hija, tienes de comportarte así? Mira que todo esto nos aleja de nuestro Dios. Marquemos la diferencia. No le demos excusa al enemigo de decir no, porque estoy aquí. ¿Qué hago? Porque si no, no encajo, si no hablo como ellos, si no participo. No hay absolutamente nada, hermano y hermana, más importante que tu salvación, que la vida eterna, que la corona de vida que el Señor tiene para ti en el reino de los cielos. La palabra dice que nadie robe tu corona. No importa si los demás no te entienden, si te hacen a un lado, el Señor levantará bandera contra el enemigo que se levante, que vengan contra ti, y te dará la razón.
porque nosotros debemos de guardar nuestra integridad como hijos de Dios y representar en todos al carácter de Cristo para tener buenas relaciones, aún con los que no creen en Dios, aún en cómo nos comunicamos. Mostremos el carácter de Cristo, tratemos bien a las personas con amor, con misericordia. ¿Cómo te estás proyectando? ¿Cómo le hablas a los demás? Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Santiago. Leemos, 2 de Timoteo 23-24. Y nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Vale, dice para con todos. No dice el siervo del Señor debe ser amable con los cristianos o con su familia o con sus amigos. Dice para con todos. Con el vecino que no te cae bien porque siempre como que te pone mala cara, con la hermana o el hermano que no te saluda, que tú es como que tú eres transparente. Con todos, hermanos y hermanas, es necesario que seamos inteligentes, porque el enemigo utiliza esto para amargarnos, para crear división y separación. Mira, hay un dicho que dice que si uno de ellos no quiere pelea, no hay pelea. ¿Me entiendes? No hay una persona que pelee solo. Si alguien quiere venirte a poner discusión, calla. Claro que puedes defenderte, pero mira, explicaba en un short que puse hace poco que aun cuando alguien es juzgado delante de un juez, tiene el derecho de guardar silencio ante toda circunstancia. Asimismo, nuestro Dios nos da 3 opciones, recuérdalas. 1, hablar solamente. 2, saber hablar. Y 3, guardar silencio. Siempre tendrás estas 3 opciones para defenderte, porque créeme que el silencio muchas veces dice más que 1000 palabras. El Señor nos llama a ser inteligentes, a evitar toda contienda. Hermano, puede pasar que tengas la razón. En numerosas ocasiones, a nosotros los cristianos que debemos proyectar el carácter de Cristo, se lo comentaba a alguien, nosotros si decimos una palabra maldita, es como si hubiéramos dicho muchísimas más, porque nosotros tenemos el nombre de Dios en nosotros, representarlo a Él. Cuando tú vas a un sitio, no sé si trabajas, pongamos un ejemplo, cuando tú vas a una feria donde hay muchas empresas, tú vas con tu nombre, con el cartelito aquí, de tu nombre, de la empresa que representas. Tú tienes una postura representando de la mejor manera a esa empresa, porque quieres que la empresa quede bien, porque te importa representar bien a la empresa, porque también no quieres ser despedido. Pero con esto te digo que por esa regla de 3 es lo que el Señor te dice ahora. Tú me representas. Si yo te importo, si te importa lo que llevas, lo que te he encomendado, proyecta el carácter de Cristo, hermano y hermana. Sobre todo, piensa que el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, a respetarnos. A pesar de todo, la única manera de mostrar el amor de Dios es por medio de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras obras, porque estamos representando al Dios que se ve a través de nosotros. Algunos les llaman el Dios invisible, que dijo Pablo, que seguían a un Dios el cual no conocían, el cual no sabían quién es ni nadie había visto. Pero
porque hay una manera en la que nuestro Dios se ve, en la que nuestro Dios es muy visible, más allá de lo natural. Y es por medio de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestras palabras, de tus palabras y de las mías. Hablemos con amor, hablemos con miel en la boca, hablemos, hermanos, con misericordia, palabras que sanan, palabras que edifican, palabras que confortan. Mira, una de las cosas que he aprendido es que ciertamente el mal se propaga y ciertamente el mal influye en las personas, pero te puedo decir que el bien lo hace en gran manera, prevalece ante el mal. Es como cuando tú enciendes una luz pequeñita, deja de haber oscuridad donde la haya. La luz y el bien prevalece sobre el mal. No importa en medio de qué tinieblas estés tú brillando como luz. Brilla, marca la diferencia, habla con amor, habla con respeto, con educación. Si a ti nadie en la empresa te dice, por favor, dilo tú, dilo 100, 200, 300, 400, las veces que sea, hasta que haya una persona que te diga, por favor. Y se propagará esa forma de ser, ese carácter de Cristo. Verán la diferencia en ti. Aprende a hablar. El Señor quiere que hables proyectando su carácter para que tengas buenas relaciones con nuestros hermanos, para que tengamos buena relación y con el resto de las personas. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Santiago 3:10 al 12. Santiago 3:10 al 12 y nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Volvemos a lo mismo. El Señor nos dice, si tú me tienes a mí en tu corazón, no debe salir de ti palabras vanas, palabras prófanas, palabras que hieren, palabras a veces irrespetuosas. ¿Qué dices? ¡Wow! ¿Qué me pasa? Date cuenta qué sucede, de qué te estás alimentando, si estás alimentando más a tu carne que a tu espíritu, y sobre todo, con quién te estás juntando. ¿Qué compañías tienen las cuales no te alimentan de lo bueno? Recuerda que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, como nos dice nuestro Dios en Jeremías. Mira, yo he escrito una cosa, y es que Dios te lo da todo nuevo. Y nosotros a veces ya hemos desechado eso viejo. Cuando nosotros somos esa casa grande que el Señor habla con muchas cosas en nuestra vida, a veces tenemos que Dios nos ha dado una vajilla. Hay casas que tienen vajillas, una vajilla para las ocasiones especiales, para los eventos, una vajilla preciosa, perfecta, de la mejor calidad. Y luego tenemos aquella vajilla viejita de antes, picada, con grietas, que es la que ponemos a diario, la que usamos a diario. Y el Señor te dice, ¿por qué sigues usando esa vajilla rota, vieja, si yo te he dado para que tengas eso nuevo y lo uses cada día? Cada día, hermano y hermana, es un evento nuevo, es una nueva oportunidad de vivir, de mostrar el carácter de Cristo. El Señor te dice, deja el viejo hombre atrás, eso que ya deseché de tu vida, y usa el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús, que proyecta lo nuevo, lo mejor, lo más valioso, lo precioso. Como esa vajilla nueva, no uses la vieja, usa la nueva. Asimismo seamos en nuestra vida, hermano y hermana. ¿Por qué seguimos con lo viejo? Lo que ya ha sido desechado de nosotros. Usa lo nuevo, usa lo bueno que hay en ti, que el Señor ha puesto por medio de su Espíritu Santo, de su palabra. Proyecta buenas palabras,
Usa lo nuevo, lo bueno, lo puro que viene de Dios, lo que construye y no destruye, lo que edifica, lo que sana, lo que se parece a Cristo Jesús. Usa lo que el Señor te ha dado, hermano y hermana. Nuestro Dios nos llama a que no seamos personas que vivimos de la vieja manera de vivir, porque ya eso ha sido desechado de nuestra vida. Que usemos palabras las cuales Él ha puesto en nosotros. Mira, me recuerda a cuando descubrieron que Pedro era discípulo de Dios, porque alguien mencionó que ciertamente lo era porque hablaba como ellos. Que te identifiquen como cristiano, como hijo, hija de Dios, por cómo hablas. Que tú no tengas que ir diciendo, yo soy cristiana, yo soy cristiano, que honestamente, hermano y hermano, a mí me encanta. Yo no sé qué pasa, pero a veces estoy hablando con alguien y el Espíritu me dice, dilo. Y yo, a lo mejor, cuando llevo unos minutos digo, no, porque yo soy cristiana, me sale solo. Nos sentimos agradecidos con Dios de que nos haya escogido, de que nos haya rescatado, de que nos ame. Y lo decimos, pero nuestro Dios te llama a que proyectemos ese carácter de Cristo aún antes de que sepan que lo somos por nuestra boca, que salgan palabras de vida, que tú proyectes esa luz admirable de Cristo Jesús. El Señor nos llama a que evitemos las malas palabras, porque las malas palabras son como un trozo punzante de vidrio roto que corta por todos lados, hermanos y hermanas. Como ya he dicho, mientras tú te diriges a esa persona con una actitud de discordia, una actitud fría, una actitud en los peores casos hostil, también te cortas a ti, también te haces daño a ti. Es importante que usemos lo que el Señor ha puesto en nosotros, que proyectemos el carácter de Cristo. Es tan importante las palabras que pronunciamos, que el Señor siempre nos da la opción. En vez de hablar lo que no conviene, mejor, hermanos y hermanas, guardar silencio. Dios te bendiga.